contra alfil y peón. Con este material, el resultado de la partida en muchos de los casos depende de la ubicación de los peones. Las posiciones de mayor dificultad para el bando inferior son las que los peones se encuentran enfrentados. El plan para este tipo de posiciones es muy conocido. El bando superior aleja el rey enemigo del peón y después sacrifica la torre entrando en un final con un peón de ventaja. En el caso de rey C5, el rey blanco entra de otro lado. Torre H8. Rey C6. Torre D8. Alfil C5. Rey E2. Alfil D4. Rey F3. E. Rey E6. Rey C4. Rey D6. Torre H6, jaque. Rey D7. Rey D5. Rey E7. Torre H7, jaque. U. Rey E8. Rey E6. Rey F8. Torre H8, jaque. Rey E7. Torre B8. Alfil C3. Rey E7. Alfil D4. Torre B1. Alfil C5, jaque. Rey E6. Alfil D4. Torre F1. Con idea de 13. Torre F5, jaque menos. Rey F6. Rey D6. Alfil C3. Torre B7. Alfil D4. Torre B3. Rey F7. Rey D7. Rey F6. Torre F3, jaque. Rey E6. Torre F5. Con idea de 12. Rey E6 y E13. Torre E5 ganando. Podemos decir que casi todas las posiciones de este tipo están perdidas. Más difícil es realizar la ventaja con peones de las columnas A y H. A. Rubinstein jugó en esta posición. Las negras ganan jugando torre F3, sin dejar al rey blanco salir del rincón. Alfil H6. Torre F7. El objetivo de las negras es obligar al rey blanco a ir a la columna H. Alfil G5. Rey D3. Rey E3. Rey E2. Rey G2. Torre F2, jaque. Rey E3. Torre F3, jaque. Rey G2. Torre A3. La torre va a G4. Alfil E7. Torre A4. Alfil D8. Torre G4, jaque. Rey H3. Rey F3. Alfil C7. Torre G1. No ayuda ahí. Rey H2. Por torre F1.
alfil D8, rey G4, rey G2, torre F5, alfil G5, torre F8, alfil E7, torre F8, alfil G5, torre E2, jaque, rey F1, rey F3, E, alfil H2, torre F1, alfil C7, torre H1, jaque, alfil H2, rey E4, rey G2, torre D1, alfil G1. Otras jugadas no cambian nada. Rey F4, alfil C5, rey G4, alfil E7, torre F1, alfil G5, torre E2, jaque, rey G1, rey G3, rey F1, torre F8. Suzuan. Las blancas pierden el peón H4 y luego menos la partida. Rey F5, que permite hacer tablas después de rey F2, rey G4, rey E2, torre F3, alfil H6, rey G3, alfil G5, torre F8, rey E3, torre F8, jaque, rey D3, rey F3, rey D4, torre E6, rey D3, torre D6, jaque, rey C3, rey E2, rey C4. Recomendación de I. Mycelis. Con la oposición diagonal el bando inferior se salva, pero si rey blanco deja la columna C menos pierde inmediatamente. Interesante final. En la partida jugaron torre C2, jaque, rey B1, rey B3, alfil A7. Jugada única. En otro caso las blancas pierden. Las negras podían ganar fácilmente jugando torre C6, alfil B8, torre C5, alfil B6, torre D6, rey C1, torre D5, torre H2, rey C1, torre H5, rey C3. Pierde la victoria. Es malo. Rey B1, por torre B2, jaque, rey C1, torre A2, rey A1, rey B3,
y torre H2 menos más. Rey D1. Torre D2, jaque. Rey E1. Rey D3. Alfil B6. Torre H2. Interesante también. Rey F1. Alfil D8. Torre H1, jaque. Rey F2. Torre H8. Alfil B6. Torre F8. Rey F3. Torre F8, jaque. Rey G4. Rey E4. Rey G3. Rey F1. Rey D2. Después de Rey G2. Torre F8. Rey G3. Son tablas porque las negras no pueden cortar al rey blanco por la columna G. Las blancas solo deben mantener su rey en las casillas G4 y G5. Alfil C5. El error decisivo. Torre E5. Ahora. Alfil B6. Pierde después de Torre F5, jaque. Rey G2. Rey C3. Rey G3. Rey B4. Y rey de las blancas no llega a tiempo a C1. Alfil B4, jaque. Rey D3. Rey F2. Torre B5. Alfil E1. Torre F5, jaque. Rey G3. Rey E2. Alfil B4. Torre B5. Alfil C3. Torre B3. Rey G4. Torre C5. Y las blancas abandonaron. Más fácil el hacer las tablas con el peón colocado en la casilla de color diferente al color de alfil. En este caso es muy difícil para el adversario realizar su ventaja. No es posible destruir la fortaleza, solamente no hay que permitir a las negras sacrificar la torre por el alfil final de peones está perdido. Torre G7. Rey F2. Rey C5. Rey G1. Torre E5. Rey F2. Rey B6. Rey G1. Torre A5. Alfil E4. Es imposible quitar todas las casillas al alfil por la diagonal. Rey C5. Rey F2. Rey D4. Alfil C6. Tablas. En esta famosa partida A, Rubinstein logró hacer tablas sacrificando su alfil en G5 en el momento adecuado. Pero también es posible colocarlo en la diagonal B8H2, porque ahora el final de peones es de tablas después del sacrificio de calidad en G3 o H2.
Rey F1. Torre A1, jaque. Rey G2. Torre B1. Jugada única. Pierde. Alfil F1. Torre B2. Rey G1. E3. F. Captura E3, jaque. Rey G3. E4. Torre B1. E5. Torre F1. Y también alfil C4. Torre B2. Rey G1. Rey F3. Alfil H5. Torre F1. Alfil E8. Torre E2. Rey F1. Torre D2. Alfil H5. Con tablas. Torre B2. Alfil E8. Torre B8. Alfil A4. Rey E5. Alfil C6. Torre B6. Alfil A4. Rey D4. Rey E2. Torre B2, jaque. Rey F1. Rey D3. Alfil C6. Torre B1, jaque. Rey G2. Rey D4. Alfil A8. Rey E5. Alfil C6. Torre B6. Con peones libres el alfil, gracias a su capacidad de controlar a larga distancia, puede luchar contra torre con éxito, pues apoya a su peón libre e impide el avance del peón enemigo. Torre B7, jaque. Rey G8. G7. Jugada única. Ahora sin el peón de B2 las blancas podrían ganar. 2. Rey H7, 3. Torre F7. Y 4.